estamos haciendo las cosas limpias, conforme lo señala la ley, y no como lo han hecho los otros partidos, ¿no? De manera fraudulenta. O sea, nadie nos podrá enrostrar a nosotros que nuestra inscripción ha sido una inscripción fraudulenta o pagada. Eso se lo digo con toda claridad. Nos va a tomar un poco más de tiempo, pero hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas por la vía que es la legal en este caso. ¿Ya? Y todos tenemos que salir en estas semanas, todos, sin excepción, hermano. Acá desde el presidente del partido nos ponemos el polo de Poder Ciudadano y salimos a las calles. No a darles tupper, leche, arroz, fideo, porque eso es una forma de corrupción. Imagínate tú, esos 50 y tantos partidos que han hecho esa práctica corrupta. En otros casos han alquilado a empresas, les han dado 2 o 3 millones de soles para que le hagan inscripción. ¿Cómo han conseguido las firmas? Es todo un escándalo, hermano. Es todo un escándalo porque nosotros no hemos visto, yo no he visto jamás en las veces que salió a la calle algún otro partido, excepto Obras, ¿no? Buscando firmas en las plazas, en las calles. Nosotros sí lo hemos hecho. Tenemos los testimonios fílmicos, las fotos, y más que nada el pueblo sabe, el pueblo ya está tomando conciencia de que hay que hacer un cambio radical en el Perú. ¿Ya? Entonces, avancemos, hermanos, avancemos a paso de vencedores. Somos optimistas, tenemos todo, hermanos, entiendan ustedes, tenemos todo nosotros. Tenemos la fuerza necesaria, hermanos. Tenemos la juventud, no estamos decrépitos, todavía tenemos fuerzas. Tenemos la honestidad, hermanos, tenemos honestidad, sobre todo esto es lo más valioso. Todos los dirigentes, todos los líderes del partido son gente sana, son gente buena, son gente trabajadora. No son parásitos, no son contrabandistas, no son traficantes, no son vagos. Ellos trabajan las 8 horas como corresponde. En sus tiempos libres entran al partido, ¿no es cierto?, a dar su trabajo, su ayuda. Tenemos fuerza, tenemos honestidad, tenemos capacidad, hermanos, tenemos capacidad, tenemos equipos. El equipo de técnicos que nosotros tenemos es el mejor equipo que hay en el Perú y en América Latina. Son gente de mi peso, hermanos. Son PhD, son doctores, son magísteres, son profesionales. No son improvisados. Son profesores universitarios, catedráticos, gente de pueblo, gente, técnicos, agricultores, trabajadores, porque también es importante la experiencia de los hermanos que están todos los días trabajando en las chacras, en los fundos, en las fábricas, en las universidades. Fuerza, honestidad, tenemos capacidad, hermanos, tenemos equipo de líderes, tenemos equipo de técnicos. Yo no soy llanero solitario, hermanos. ¿Ya? Y si por estrategia aparezco yo, ya en el curso de la campaña irán saliendo los otros líderes. ¿Ya? Entiendan, todo es estrategia. En la política, hermanos, el que se mete a la política no puede ser ingenuo, porque te van a aniquilar, te van a dar con todo, te van a dinamitar, ¿no? Y evidentemente nosotros tenemos que hacer nuestros planes, ¿no es cierto?, de contracampaña. Por decirte, Keiko Fujimori tiene ahora 200 troles en todas las redes, hermanos, con Acuña, con Porky. Están pagando ahí a ejército de troles, así como pagan ejército de mercenarios, ¿no?, para poder boicotear o para poder sabotear las reuniones de los otros partidos, hacer contracampaña. Son verdaderos delincuentes, pero le vamos a hacer frente porque ahora nosotros estamos con un equipo de seguridad potente, hermanos, ¿no?
para hacer frente a cualquier arremetida de estos delincuentes. Tenemos fuerza, honestidad, capacidad, ¿no? Equipos, y tenemos programa de gobierno, hermanos. Nosotros no somos improvisados, no somos gente que recién hecho a la mañana va a decir qué cosa hacemos con el Perú. No, no, ya tenemos el diagnóstico del Perú, ya lo sabemos, y también tenemos las soluciones. ¿Y cómo financiar? Porque cualquier hijo de vecino puede salir acá a la red a hablar cualquier tontería, ¿no? Pero ustedes saben, en la política y en la economía, si tú no sabes cómo financias eso, estás hablando piedras. En sexto lugar, hermanos, tenemos una ideología potente, una ideología poderosa, una ideología que es superior a todas las ideologías que hay. Nosotros somos humanistas radicales, hermanos, y ahora casi la mayoría de candidatos se han vuelto humanistas desde que nosotros empezamos con este discurso contra el neoliberalismo, contra el conservadurismo, contra el comunismo, contra todo lo que significa mantenimiento de este statu quo. Ahora la mayoría de estos pseudocandidatos, hermanos, traficantes, vendedores de cebo de culebra, ahora se quieren hacer pasar como humanistas. Y esa es la razón, hermanos, esa es la razón por la que yo todavía no quiero publicar el libro, que ya lo tengo casi terminado, donde está la ideología de nuestro partido, el humanismo radical, donde están sus orígenes, sus fuentes, hacia dónde nos dirigimos. Porque es un partido, hermano, de largo plazo, no es un partido electorero que nació ayer para participar en las elecciones. Y vamos a formar a nuestros cuadros políticos en nuestra ideología potente, porque es una ideología irrebatible, hermanos. Irrebatible, porque ontológicamente y epistémicamente y axiológicamente, hermano, el humanismo es una ideología superior al neoliberalismo, al liberalismo, al anarcocapitalismo, porque el liberalismo está anclado al capital, a la ganancia, a la codicia, a la envidia, a la destrucción del ser humano. Nuestra ideología no, hermanos. Nuestra ideología es todo lo contrario. No está anclada al capital, sino a la esencia del ser humano, a lo que significa la humanidad, a lo que significa ser hombre, ser mujer, ser niño, ser adolescente. Porque esa es una condición existencial que requiere que los gobernantes, ¿no es cierto?, tomen en cuenta para que la existencia de un ser humano no sea una existencia desgraciada, sino una existencia, una vivencia, hermanos, de bienestar, con salud, con educación, con trabajo, con vivienda. Eso solo lo podemos hacer los humanistas radicales, no cualquier sujeto, ¿no es cierto?, o vendedor de cebo de culebra que se diga ser humanista en estos momentos. Ya hay que tener mucho cuidado. Por eso que el libro lo presentaremos en una fecha oportuna y ahí haremos el desmentido más grande a todos estos grupos políticos que son traficantes de la política, que son grupos electoreros, que son unos oportunistas, ¿no? Y que solamente lo que quieren es el poder para enriquecerse. Entonces, hermanos, vamos a, el día de hoy, 3 cosas fundamentales. Fíjense, yo enseño, ¿no es cierto?, en el posgrado, en el doctorado en Ciencias Sociales, un curso para mí que era fundamental, o que es fundamental, ¿no? El curso se llama Política, Economía, Cultura y Sociedad en el Perú Republicano. Es un curso, es un supercurso, pues, hermano, porque eso no lo puede dictar un historiador, ¿ya? No lo puede, tiene que ser una persona que converjan 4 tipos de conocimientos: la economía, la política, la cultura
el derecho y la historia. Son 5 contenidos, son 5 ejes transversales para dictar ese curso. Ya, no es, esto es un curso de historia, eso se llama historiografía, porque para los alemanes, ¿no? Para los alemanes en el doctorado en ciencias sociales hay 3 grandes especialidades, ¿no? La especialidad de política, que es mi especialidad, ¿no? La especialidad de antropología y la especialidad en historia. Entonces, yo cuando estudié el doctorado en ciencias sociales me preocupé por mi especialidad, que era la política, pero a la vez, ¿no es cierto?, estudié toda la línea antropológica y la línea histórica. Bueno, te da una visión potente, pues, para analizar, ¿no es cierto?, todos los hechos políticos, ¿no? Y eso es lo que el simple politólogo no lo puede digerir, o el simple sociólogo, o el abogado, peor el abogado, porque el abogado solamente lo que sabe de leyes, hacer concordancias, hacer exégesis, pero este es un conocimiento potente, ¿no? Y dentro de la historia, hay 3 ejes, ¿no?, fundamentales que ustedes tienen que saber. Lo que se conoce como historia tradicionalmente se llama historiografía. Eso es lo que se hace llamar historia. Pero la historia no es eso. ¿Qué cosa es la historiografía? Es el conjunto, es el relato de hechos históricos que han pasado en una sociedad. Por ejemplo, lo que se recuerda, ¿no es cierto?, el 29 de agosto de 1900, la recuperación o el regreso, no es recuperación porque jamás Tacna dejó de ser peruana, el regreso de Tacna, ¿no?, a la idea nacional. Esa es historiografía. Pero en la historia no solamente es eso, las fechas, ¿no? O el 28 de julio de 1821, que es el día de la proclamación de la independencia formal del Perú, ¿no? Eso es historiografía. No, hermano. La historia moderna, ¿no?, es una ciencia, ¿no? Una ciencia de hechos, de datos, ¿no es cierto?, que están conectados en el devenir histórico de una sociedad. O sea, esa conexión es fundamental para poder entender el sentido histórico de una sociedad y poder hacer una prognosis. ¿Ya? Pero desde Hegel, esa visión, digamos, ha sido ampliada. ¿Por qué? Porque en ese conjunto de datos no son hechos inconexos, no son hechos que no tienen relación, ¿no? En la historia hay una lógica. Y la lógica histórica, ¿no es cierto?, es lo más importante en las ciencias históricas hoy. Ustedes me dirán por qué. Para no volver a repetir los errores que cometimos en el pasado. La historia tiene una lógica que no solamente la hacen los grandes actores, los líderes o gobernantes de una sociedad, sino los grupos sociales que forman esa sociedad, las sociedades, las comunidades que tienen participación. Pero la historiografía no se ocupa de esos conjuntos humanos, solamente se ocupa de los presidentes que gobernaron este país. Entonces yo le quiero enseñar hoy día, para entrar a la actualidad, ¿no es cierto?, una pregunta fundamental, ¿no?, que ustedes tienen que responderse, no desde la historiografía, sino desde la lógica histórica. ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Por qué estamos hoy, ¿no es cierto?, en esta situación?
de pobreza, miseria, corrupción, hermanos, en los 200 y pico años del Perú. Nunca se ha visto este estado de descomposición. El Perú está haciendo metástasis en estos momentos. El Perú no, sino la clase política, porque también hay una confusión. Confunden lo que es la nación peruana, que somos todos nosotros, con el país, y confunden el país con el gobernante. Dina Boluarte no es el Perú, hermanos. Acuña no es el Perú. Tampoco lo fue Pedro Castillo, ni Vizcarra, ni Alan García. Ellos no son el Perú. Sino que por una ficción se le hace creer a ustedes que como presidentes son jefes de Estado y personifican a la nación, pero un corrupto, un delincuente, un asesino, ¿no? Un criminal como Fujimori, a mí no me puede representar, hermanos. No me puede representar y no me puede tampoco representar esta usurpadora que llegó al gobierno por un contragolpe de Estado y no me representan a mí estos 130 delincuentes que están en el Congreso. Porque ¿cómo me van a representar a mí, a nosotros que somos gente honesta, delincuentes? Que tampoco son padres de la patria. Porque estos parirán pues a diablos, a gente satánica, porque son gente de lo peor, gente que no tiene valores, que no tiene moral. O sea, estos no son padres de la patria, estos no son ni siquiera congresistas, son unos delincuentes, delincuentes. Y así hay que tratarlos, hermanos, porque el pueblo tiene que entender que el cargo público, que es temporal, es un honor para el que es elegido. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo te está dando a ti la oportunidad de lo que representes. El pueblo de buena fe cree en ti, en lo que tú le prometes. Y cuando tú lo traicionas, cuando le metes una puñalada al pueblo, y te olvidas del pueblo que se muere de hambre, que no quieren subir el sueldo mínimo, que está en una situación de postración, sin salud, en los mercados los productos suben de precio, y estos miserables delincuentes, desgraciados que están en el Congreso con los ministros de Estado, con esta pseudopresidenta usurpadora que ganan más de 40.000 soles mensuales, con toda esa burocracia, hermanos, del Banco Central de Reserva con Julio Velarde, que gana más de 60.000 soles. Es una pequeña cúpula que no pasa de 500, hermanos, que vive de tu miseria, que vive de tu desgracia, y que se ríen de ti, se ríen de todos ustedes. Cada 5 años le meten la yuca a ustedes. Le presentan un mensaje, ¿no? Que es auspiciado por estos grandes medios de prensa, y ustedes cada 5 años son estafados. ¿Y por qué? ¿Por qué no hemos tenido la posibilidad de salir de esa trampa maldita, ¿no es cierto?, de la corrupción? Parecería ser que no tenemos salida, hermanos, porque el 99% de estos partidos plantean lo mismo. ¿Qué cosa plantean estos partidos políticos? No te engañes, hermano, no te engañes. ¿Qué cosa quieren? Los 56 partidos que están ahí quieren mantener la Constitución del 93. No quiere que la toquen, no quiere que la modifiquen. Quieren mantener la economía de mercado salvaje. Quieren mantener los contratos ley. Quieren mantener esos contratos de APP, asociaciones público-privadas, que es la más grande estafa que se comete. Nosotros hemos pagado cerca de 7.000 millones de dólares por ese tren eléctrico que está en San Borja. Es la plata nuestra, de nuestros impuestos. Terminado ese contrato, se lo dan a dedo, estos gobernantes se lo dan a dedo a una empresa española para que le explote. Está construyendo esos metros subterráneos.
Más de 12.000 millones de dólares que se está gastando en esa obra. Con la plata nuestra. Termina de hacerse ese túnel, se lo van a entregar a otra empresa española. Sí, hay una reinvasión de los españoles en el Perú, ¿no? Telefónica. Entonces, ese es el modelo de las APP, ¿no? El empresario no pone un solo dólar y espera que termine la obra y luego se posesiona de la obra y comienza a explotar y a ganar dinero. Nos tienen jodidos, esto quieren el CIAE, que es el Poder Judicial del Fondo Monetario, árbitros privados, donde nos tienen 50.000 millones de dólares. Entonces, este es el sistema corrupto que nosotros queremos liquidar, comenzando por esta constitución maldita, ¿no? La 93. Estos son todos los partidos neoliberales, conservadores, mal llamados demócratas, ecológicos y todo lo que ustedes ven en esa fauna. Hasta el propio Cerrón Perú Libre. Perú Libre está acá, Perú Libre, hermanos. Ya olvídense, aparentemente, ¿no es cierto? Es un partido socialista, comunista, pero no es un partido más. Contra estos delincuentes, hermanos, estamos nosotros. Y algún otro partido más. 1, 2, 3 partidos que creen, ¿no es cierto? Que creen, o que creemos, que con esta constitución del 93 no hay salida, hermanos. No es posible. Nosotros tenemos, para una situación excepcional de emergencia, tenemos que dar una salida de emergencia. Y la única posibilidad que existe real, concreta, hoy, que no nos cuesta los 10.000 millones de soles que nos costaría una asamblea constituyente para alimentar y engordar a 150 parásitos más, tendríamos 150 la constituyente más 280, cerca de 500 parlamentarios. No vamos a gastar un solo centavo, hermano. Esta constitución del año 79, que es una constitución avanzada, y algunos tarados ahí, algunos descerebrados, dicen que esa es la constitución de allá de la Torre, de la constitución aprista. No, hermano, sí, la Torre se estaba muriendo, se murió antes de firmar esa constitución, la firmó Luis Alberto Sánchez. Esa no es una constitución aprista, y te lo pruebo, hermanos. El 34% eran partidos de izquierda, donde estaba Hugo Blanco, Napurí, Jorge del Prado, todos los líderes históricos de la izquierda. El 33% era representación del APRA. O sea, el APRA no tenía más del 51%, y el otro 30% o 32% eran grupos de derecha. Y algunos liberales. O sea, el APRA no tenía mayoría. Y lo que sucedió, como en España, como en Portugal, como en Francia, tuvieron que entrar a una transacción, porque nadie tenía mayoría. Entonces, se llegó a una transacción, a una constitución que no es socialista, que no es comunista, que tampoco es neoliberal. No, es una constitución, si ustedes pónganle el nombre que quieran, progresista. Lo fundamental, hermanos, es el modelo económico y los derechos fundamentales que le da al pueblo peruano. ¿Ya? Acá no hay contratos ley, en esta Constitución 79, acá no hay todos estos males que están acá. Por eso es que estos delincuentes, ¿no es cierto?, de Fujimori, Montesinos, Hernando de Soto, todos ellos se preocuparon en el 1990 para poder saquearse el país, era liquidar esta Constitución, suspenderla. Si no, no podían haber hecho estos contratos ley, no pueden haber hecho estos contratos de APP, del CIAD. Entonces, por eso para nosotros, no
va a poder gobernar este país ningún gobierno, hermanos, si es que no restituye la Constitución del 79. Y nosotros la restituimos en un solo día y llamamos a un referéndum para una asamblea constituyente. Eso es lo democrático. Dos pasos. Restituimos y convocamos a la asamblea constituyente. Y que el pueblo, que es el dueño del poder no es el Tribunal Constitucional ni la Fuerza Armada. El pueblo se va a pronunciar. A ver que se atrevan, hermanos, a enfrentarse a la furia del pueblo. No van a poder, estos maricones van a arrugar. Pero el pueblo tiene que ser consciente, ¿no? Que tenemos que tener esa norma. Además, para recuperar 450.000 millones de soles en empresas públicas privatizadas ilegalmente, en activos públicos que se robaron, que nos robaron a nosotros. Como fue la Pampilla, les he explicado muchas veces. Tenemos que recuperar esa empresa, hermanos. Y hay fórmulas legales para hacerlo. ¿A cuánto se vendió? 100 millones de dólares. ¿Cuánto produce esa refinería hoy? 5.500, 6.000 millones de soles al año. Ganancia neta, pues hermano, por año. ¿Cuánto han ganado desde el año 94 al 2024? Echen el pluma ustedes 20 años. ¿Cuánto han ganado los españoles? ¿Cuánto han ganado? Multipliquen 4.000 por 20. Han ganado 80.000 millones de soles. ¿Cuánto pagaron? Pagaron 100 millones de dólares. 80.000 millones de dólares de ganancia, perdón, de soles de ganancia, 80.000 millones, eso es lo que pagaron. Perdón, eso es lo que han tenido como ganancia, utilidad. ¿Cuánto pagaron? Pagaron 100 millones. ¿En qué país, hermano? ¿En qué sociedad? Por eso que estamos mal, ¿no? Por eso que hay pobreza. Porque la riqueza la sacan, ¿no es cierto? La sacan del Perú a través de un grupo de traidores, de felipillos, que firman los contratos y nos van succionando nuestra riqueza. Lo mismo han hecho con el gas del Camisea. Tienen un monto similar, 80.000 millones de soles, hermano, de ganancia. Lo mismo han hecho con los minerales, con el cobre. Desde el año 50, en que, para no estudiar lo anterior, con el cobre que aparece con toquepala, con cuajones, ¿no? Que ahora con las bambas. Son utilidades brutales, hermano. Y las bambas, ¿cuáles son? Lean los estados financieros de esas empresas. Y las bambas al año tienen una ganancia, una utilidad neta, ¿no es cierto?, de cerca de 3.500 millones de soles. ¿Cuánto le dejan, hermanos, a las comunidades? Un ripio por canon, por regalías. Un ripio. Entonces, pregunta, un Estado no puede explotar un recurso natural tan simple, hermano, de cavar con Caterpillar, con grandes excavadoras la tierra, sacar la tierra, procesar la tierra y sacar el mineral. No, hermano, si en Chile lo hacen, que tiene la minera estatal más grande. Desde la época de Pinochet, que no se atrevió a privatizar la minería Codelco. Y lo hacen en otros países del mundo, sino que acá hay una serie de felipillos, de mentirosos, de delincuentes que lo engañan a ustedes. Hoy salen a la televisión, ¿no? Hay congresistas asalariados que hacen campaña para que se quiera privatizar cualquier empresa pública. ¿Ya? Entonces, esa es la situación de nuestro país, hermano. ¿Ya? O sea, se roban por todos lados. ¿No? Se roban por todos lados. Y ustedes me dirán, ¿por qué esto nos perjudica? Muy simple, pues, hermano. Muy simple.
Cualquier economista serio, se lo voy a explicar más adelante, te analiza lo que es el proceso de producción de cualquier bien. Por decirte, el cobre. El cobre tiene un ciclo de producción, por decirte, ¿no es cierto? Vamos a meter todos los minerales. Nosotros tenemos acá en el Perú tenemos más o menos nuestra riqueza al año, cada año, el PIB del Perú es más o menos 230.000 millones de dólares. Pongo esta coma porque esto significa millones. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros. El PIB. Nuestras exportaciones están por el rango de 65.000 millones de dólares. De las exportaciones al año, casi el 60% es minerales y gas. El resto es producción agroindustrial y otras arándanos. De acá nos interesa ver los minerales. De acá, 65.000, más o menos, aproximadamente 35.000 millones se va al exterior. Se va al exterior. O sea, se va a Estados Unidos, se va a Europa, se va a China. Esto es lo que estamos perdiendo, hermano. Esto es lo que estamos perdiendo nosotros. Esto no se queda en el Perú. En Estados Unidos, ¿no es cierto? Si esto fuera en Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos, los 65.000 millones de dólares no salen de Estados Unidos. Esto se capitaliza, esto se llama acumulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones mineras norteamericanas, australianas o canadienses, ellos no exportan sus utilidades, ellos no exportan sus royalties, sus ganancias. Todo se queda en la casa matriz. Entonces, estos 35.000 millones de dólares que salen al año del Perú es una sangría. No tenemos capacidad de acumulación porque con esta plata, esto se llama excedente, tú puedes generar nuevas inversiones. No, todos los economistas neoliberales dicen, no, la llave, el secreto es que inversión privada, inversión privada, inversión privada, inversión privada, inversión privada. ¿Y dónde está la inversión privada? Esta pues es la inversión privada que sale del Perú. Esto se va a Estados Unidos, ¿ya? Y esa plata luego regresa al Perú como inversión privada. O sea, con nuestro propio dinero, con nuestros propios recursos, ellos vuelven a explotar otras minas, otros recursos naturales. Esta es la inversión privada que se roban, que salen del Perú y que luego la vuelven a recolocar. Por eso que nosotros jamás, con ese modelo, vamos a poder salir del atraso, de la miseria. Apliquemos el modelo que usan los norteamericanos, que utilizan los australianos. O sea, que no salga este excedente, estos 65 millones que se queden en el Perú. Ahí está la inversión que necesitamos. ¿Se dan cuenta? Pero no quieren quebrar ese modelo que está en esa constitución del año 93, porque es la forma de solucionar. O sea que ellos en los últimos 20 años del fujimorismo multiplican 35.000 millones de dólares por 20, más o menos 700.000 millones de dólares que en excedentes, royalties, utilidades, sobrecostos, gastos de administración, pago de maquinarias, transferencia tecnológica. Eso es lo que se han robado. 700.000 millones de dólares. Y simulan pagar impuestos. Ya, simulan pagar impuestos, simulan pagar 29.5 o 30% de impuesto a la renta y otros impuestos adicionales. Dicen ellos que pagan 40, 45% de impuesto. Mentira.
pagan, declaran y luego SUNAT les devuelve esos impuestos. Les devuelve esos impuestos. Entonces los impuestos que pagan ellos no sobrepasan un 12%. Es un negocio redondo, pues, hermano, porque en sus países no lo van a obtener. Este modelo lo vamos a estudiar con detalle. ¿Por qué tenemos que cambiar ese modelo neoliberal? O sea, jamás tus hijos, hermano, jamás tus hijos van a poder progresar. Por eso, miren, esto es en política, hay que conectar geopolíticamente la economía, ¿no? ¿Esto qué cosa genera? Para que entiendas y abras los ojos. Esto genera lo que se llama el sistema, ¿no?, económico internacional, ¿no es cierto? Acá arriba están las superpotencias, lo que llaman países desarrollados, y acá abajo están los países llamados subdesarrollados. Estos $700.000 van acá, no se quedan acá en el Perú, no se quedan en África, no se quedan en Asia, no se quedan en ningún país del mal llamado tercer mundo. No, todos esos países, Argentina, Chile, todo lo que ellos explotan se va. ¿Esto qué cosa genera? Esto genera la opulencia, ¿no es cierto? Esto es lo que genera el bienestar. Que tengan hospitales, colegios, ¿no? Que tengan todos los bienes. Y con esto ellos financian las guerras, que vamos a verlo ahora, las guerras. Porque la guerra es una necesidad para el sistema capitalista. Entonces, tú te preguntas, si ellos se llevan esta riqueza a estos países, por eso que viven mejor, tienen buenas casas, tienen todo. Entonces, estos países subdesarrollados, ¿qué cosa viven? Viven en miseria, viven en el hambre. Entonces, con este modelo, ellos le han negado el desarrollo a estos países pequeños. ¿Y qué cosa han generado? La migración. Entonces, la gente que está acá, como sabe, ¿no es cierto?, es el estómago, que no va a poder prosperar en sus países como el Perú, Venezuela, Colombia, Chile. ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está el bienestar? ¿Dónde está la posibilidad de trabajo? Está en Estados Unidos, en Europa. Entonces, emigran por la frontera. Entran, ¿no es cierto?, por cualquier medio. Porque ellos también quieren disfrutar, digamos, de esa riqueza que se han robado acá de sus países de origen. Entonces, por eso que Trump, ni Biden, ni Kamala Harris, cualquiera van a poder detener esa ola migratoria. ¿Saben por qué? Eso lo dice claramente, ¿no es cierto? Y apelo otra vez a que no han leído, pues ustedes, a Hoffman, ¿no? Miren lo que dice, que esto es maravilloso. Miren lo que dice Hoffman, acá está arrancando, digamos, el libro segundo. Dice, la causa final. Miren lo que interpreten. El fin o designio de los hombres, o sea, de nosotros los seres humanos. ¿Cuál es nuestro destino? Dice. Dice, miren lo que dice, es el cuidado de su propia conservación. ¿Ya? De la supervivencia como especie. ¿Ya? De abandonar cualquier miserable condición de miseria, de guerra. Lo dice Hobbes. Los hombres tenemos un instinto, cualquiera sea la etnia, la raza, como quieras llamarlo. Negros, criollos, cobrizos. Por ejemplo, nosotros somos cobrizos, no somos arios, no somos caucásicos.
Entonces, ellos no se quieren morir así en esa situación, sin trabajo, comiendo basura. Y van a hacer lo que sea. Ellos buscan, como el animal, como el perrito, buscan dónde está la comida, dónde está el agua. Nosotros somos animales, hermanos, somos animales, pero somos animales racionales. Entiendan ustedes, esta gran política. Esto tiene que ver con la antropología, ¿no es cierto?, la condición humana. Entonces, si esta gente, los negritos de África, están que se mueren, comen basura ahí, para que no se vayan a Europa, Naciones Unidas les da algún tipo de alimento para contenerlos, pero eso no lo va a poder contener. Ven ustedes acá en América Latina, a los venezolanos, a los colombianos, a los salvadoreños, guatemaltecos. No tienen trabajo. La familia no tiene viabilidad, no hay educación para los hijos, no hay hospital. ¿Dónde miran? ¿Dónde hay comida? ¿Dónde hay? Ah, ahí, en el norte. Entonces, todos al norte. Es una avalancha humana, hermano. No es el comunismo, no es Maduro, no, es el hambre, es la tripa que motiva a esta gente a ir donde está la comida. No importa que haya muro, por eso que Trump esté equivocado. Como es un fascista, nuestro conservador, él cree que poniendo un muro, ¿no es cierto?, en los cerca de 2.500 kilómetros de la frontera, va a poder evitar, digamos, va a poder parar la migración. No la va a poder parar, hermanos, por más policías, por más ejércitos que ponga. La migración es una condición estructural de una situación asimétrica de la estructura económica mundial. Mundial, no solamente de América, es en todo el mundo. Es en África, los africanos entran a Europa, no le importa su vida, cruzan el Mediterráneo en balsas, muchos mueren, cruzan el Mediterráneo para ir a dónde, llegar a Italia, llegar a la costa de España, a la costa de Francia, y ahí se meten a comer. Entran a México. No, López Obrador no los puede detener, hermanos, porque ellos no quieren quedarse en México, porque México está igual que ellos, aunque ha mejorado un poco, pero está igual que en otros países. Entonces, ¿dónde? A Estados Unidos. Es una ola indetenible. Y esto lo hemos discutido en conferencias. ¿Cómo se podría esto revertir? Con este modelo es imposible. ¿Sabe cómo se... Esa es alta economía, ¿no es cierto? Eso se llama teoría económica compleja, avanzada, mundial. Lo que tú tienes que hacer es un análisis no de los efectos, sino de los orígenes, de las causas que originan el problema. ¿Qué cosa origina la migración? Y esto no es comunismo, esto es sentido común. La migración está causada por la situación inhumana de desempleo, de falta de medicinas, de falta de trabajo, de falta de vivienda. Entonces, lo que tienes que hacer tú es hacer sociedades en América Latina, en África, en Asia, sociedades prósperas, sociedades que tengan industria para que den trabajo a sus connacionales. Y para hacer eso, tendrías que cortar el flujo, ¿no es cierto? Estos 700.000 millones de dólares que se transfieren, tienes que cortarlo para que esto se invierta en los propios países. Cuando se produzca eso, cuando los chilenos, los peruanos, los bolivianos, ¿no?, los venezolanos podamos generar nuestras industrias y podamos complementarnos, porque tampoco va a haber una competencia entre nosotros, es una economía de complementación. Entonces la gente va a tener trabajo en el Perú, va a tener trabajo en Ecuador, va a tener trabajo en Colombia. Entonces la gente se va a quedar. Va a tener educación, va a tener salud, va a tener pensiones justas. Entonces la gente se va a quedar en sus países y ya no va a querer migrar. Pero eso no va a ocurrir. ¿Sabes por qué no va a ocurrir? Porque acá las oligarquías mundiales, ¿no es cierto? La oligarquía judío-anglosajona, que es la que domina el mundo, no va a querer perder sus privilegios. Y van a mantener esa situación. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que sucedió en el Imperio Romano. Acuérdense ustedes, esto es la historia de la humanidad, hermanos.
446 después de Cristo. Los bárbaros, los alemanes, los suavos, todos los que estaban expulsados del imperio de esa época, que era Roma, a quienes se les obligaba a pagar tributos, se les tenía en la miseria, todos los esclavos, los germánicos, a quienes llamaban animales, peor que los romanos eran los civilizados y el resto eran unos animales, se unieron todas las tribus germánicas e invadieron el imperio romano y destruyeron a Roma, pues, y se acabó el imperio romano, pues. Eso es lo que va a pasar acá con Estados Unidos. Todos estos países se van a unir y por una necesidad histórica, una necesidad de sobrevivencia, una necesidad biológica, van a tener que derrumbar ese imperio, digamos, judío anglosajón. Ese es el final de la historia. Y el mundo se irá a recomponer. Tendrá que recomponerse pues en una serie de poderes, como pasó con Roma, ¿no? Roma, que era el centro del mundo, desapareció y aparecieron los grandes estados, ¿no? Apareció Francia, apareció España, apareció Inglaterra, Italia mucho más adelante, Alemania mucho más adelante, pero eran los grandes estados. Y el mundo se recompone, hermanos. Y algo de eso es lo que está pasando, digamos, en Ucrania, que quizá en otra oportunidad les explique, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la razón por la cual, ¿no es cierto?, Estados Unidos no va a poder. ¿Cuál es el tema de campaña en Estados Unidos en estos momentos? Cosa que a nosotros los latinos no nos interesa. ¿Ya? Y dice que están hablando del derecho a la procreación. Para Kamala Harris, como es una feminista, es una LGTB, para ella es lo importante. Los derechos de procreación, vientre alquiler, ¿no? El aborto, ¿no? Porque en esa mentalidad, digamos, destructora de la vida, de la especie humana, no les interesa. A ellos les interesa tener dinero, vivir bien, drogarse, robarle a todo el mundo. Ideología de género, o sea, la perversión moral de toda la sociedad. Esa no es nuestra agenda, hermanos. Las guerras, o sea, que Estados Unidos continúe siendo el gran hegemón. Y acá entró otro tema, ¿no es cierto? ¿Por qué las guerras? Miren, ni Biden, ni Kamala Harris, ni Trump representan una ruptura de ese sistema, ¿no?, de opresión que hay en Estados Unidos, de una falsa democracia. Son casi lo mismo. Es una dictadura, hermano, de dos partidos que se turnan cada 4 años para renovar su dominio sobre el mundo, repartirse el poder. A ellos no les interesa la situación de estos países. No les interesa la situación del Medio Oriente. ¿Ya? Porque si Biden hubiese querido, si el gobierno americano hubiese querido, él da la orden, ¿no es cierto?, para que no se le venda un cartucho más, un misil más, un tanque más en Ucrania, al títere de Zelensky, o a los judíos que están matando ahí en Gaza. Se acabó la guerra, hermano. Sin municiones, sin balas, no hay guerra, pues. Se tienen que parar las hostilidades, sin financiamiento. ¿Quién creen ustedes que paga a esos mercenarios que están en Ucrania? ¿Lo paga el gobierno norteamericano, más propiamente el pueblo norteamericano? Entonces, ellos les interesa hacer la guerra. Yo le regalo un libro al que me diga por qué ellos quieren mantener la guerra en Ucrania, ¿no es cierto? Y en el Medio Oriente y en todas las partes del mundo. Todos son guerras, ¿no se dan cuenta ustedes? ¿Cuál creen ustedes?
¿Cuál es la razón por la cual hay guerras en el mundo? A ver, ¿quién me dice? Me regalo un libro. Hermanos, tienen ustedes que... esa es la descripción que le hacen los periodistas, ¿no? Las guerras tienen que ver con un sistema, ¿no es cierto?, económico mundial que implica, ¿no es cierto?, la preservación, la reproducción del sistema económico a nivel del mundo. Las guerras implican ¿qué cosa? Un costo. La guerra tiene un costo. Cuando tú haces una guerra, destruyes ciudades. Las ciudades tienen que reconstruirse también. O sea, hay un costo por el armamento y hay un costo por la reconstrucción de las ciudades y hay un costo humano y hay un costo logístico. En el capitalismo, ¿no es cierto?, en el capitalismo, que es un régimen de superproducción, de revolución de las fuerzas productivas, hay muchos bienes, hay mucha tecnología. Es como si en una sociedad hubiera mucha leche, mucho café, mucha papa, doble producción, superproducción de... ¿Qué cosa haces con la papa? ¿Qué cosa haces con la leche? ¿La vas a guardar en tus almacenes, en tus depósitos? Las tienes que tirar al río, las tienes que quemar, las tienes que destruir. Y lo mismo hace Estados Unidos, ¿no? Porque ellos tienen, miren, esto es importante, ellos tienen un complejo, ¿no es cierto?, el más grande del mundo, el complejo militar industrial de Estados Unidos. En la guerra de Ucrania, por ejemplo, eso le significa 3 trillones de ganancias, conjuntamente con la guerra de gas. Producir tanques, armamentos, proyectiles, misiles, balas, ametralladoras, todo lo que ustedes ven, carro de combate. Pregunta. Ellos tienen que contratar acá obreros, técnicos, personal, tecnología. Esto significa empleo en Estados Unidos. Si no hubiera guerras, esta gente que está acá son más o menos 500.000 empleos entre puestos directos e indirectos, es lo que significa las guerras. Entonces, si no hubiera guerras, no habría producción de armamento. Y si no hubiera producción de armamento, todos los obreros, técnicos, ingenieros, todos quedarían desempleados. Y todo lo conexo que tiene que ver con... Entonces, el complejo militar industrial quebraría. Por eso a ellos no les interesa la paz mundial. Ellos tienen que estar en un estado de guerra permanente para que el sistema pueda funcionar. Si no hay guerras, las acciones de estas empresas y el resto de empresas colaterales colapsan en Wall Street y se viene, pues, hermanos, una hecatombe financiera. O sea, las guerras son necesarias para que ellos puedan sobrevivir como sistema. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, es una necesidad estructural del sistema económico mundial capitalista que las guerras existan para mantener todo un complejo militar industrial que le da empleo a trabajadores norteamericanos. Por eso que las guerras son necesarias para ellos, porque son egoístas. Fíjense ustedes, la paz mundial se puede decretar y podríamos arreglar los problemas de esta mitad del mundo. ¿Cuál es el presupuesto de armamentos de todas las superpotencias? El presupuesto de armamento más o menos llega a cerca de 20 trillones de dólares. 20.000 millones de dólares. Si tú aplicas esto no para matar gente, para matar ejércitos, si lo aplicas acá al desarrollo económico,
tendrías resuelto el problema de estos países subdesarrollados. Podrían alimentarse, podrían tener acceso a la salud, a la vivienda. Solamente con el presupuesto del armamento. Pero a ellos no les interesa eso, pues. Ya no les interesa eso. Y por eso que va a seguir muriendo más gente. Muy bien, hermanos, hasta acá. ¿Ya? Ahora, eso es colateral, ¿no? A todos los problemas que haya, digamos, con el medio ambiente, ¿no? Toda la destrucción que hacen para fabricar tanques, armamento, tienen que tener cobre, hierro. Sí. ¿De dónde sacan eso? Sacan del Perú, te contaminan todos los ambientes, destruyen el ambiente para poder tener ese recurso natural con el cual fabrican sus armamentos. Eso es clarísimo. ¿Ya? Entonces la gente no despierta, la gente está como drogada aquí en el Perú. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Ustedes son egoístas, pues ustedes son egoístas, ¿no? Ustedes no quieren darse cuenta, porque ustedes actúan como los banqueros, ¿no? Como los lobistas, ¿no? El carry trade, ¿que sabe lo que es el carry trade? Es patear una deuda antigua hacia el futuro. Hoy día, 2024, bueno, ¿qué importa? Yo me divierto, chupo, como, bebo, fornico, ya, no importa, oye, que no va a haber problema, no hay dinero, no, ¿qué me interesa? Ya, renuévalo al 2100. Hacen ustedes lo mismo, ¿no? O sea, le dejan la bola a sus hijos, una sociedad de miseria, un estado de miseria, ¿no? Porque ustedes no quieren asumir sus obligaciones como ciudadanos para darle una salida a esta situación, ¿no? De asimetría, de inequidad. ¿Ya? Entonces uno tiene que, por eso, tener conciencia, educarse políticamente, porque tú eres un ciudadano que tienes que tener una decisión sobre tu futuro y el de tu familia, ¿no? ¿Ya? Entonces, hermanos, esa es la realidad del Perú, de América Latina, del mundo. Y lo que nosotros tenemos que hacer acá, ¿no? ¿Ya? Tenemos que hacer es un gran cambio radical, ¿no? Es un gran cambio histórico, un gran cambio económico. Yo he llegado a la convicción, hermanos, que para cambiar esto, y graben lo que les digo, ¿no? Y reproduzcan. Escúchenme, hermanos, el Perú no va a salir de la situación de miseria, atraso, pobreza, dominación, abuso, injusticia a que está sometido por Keiko Fujimori, César Acuña, Porqui y todos estos partidos fascistas que son títeres, ¿no es cierto?, de las grandes corporaciones, que son sus amos, que son sus empleadores, si es que no anulamos la Constitución fujimontesinista del año 93. Esa es la clave. Ya hemos detectado dónde está el mal. Tenemos que amputar, tenemos que liquidar, tenemos que aniquilar a esa Constitución fraudulenta, porque esa es la que sostiene todo el modelo económico de saqueo del Perú, de lo que están haciendo en el Congreso con esas leyes de impunidad. Se dan leyes, hermanos, para que ellos archiven sus procesos,
abusando de la mayoría que tienen en estos momentos. Esa constitución es la que sostiene todo el estado de corrupción en el Perú, el robo en las gobernaciones, en los municipios, en los ministerios, los contratos ley, todo el régimen de inseguridad. No les interesa, hermano, si te matan a ti, los delincuentes te extorsionan. Si un sicario te mete un balazo en la cabeza, no les interesa, se ríen de ti. Y ahora se están presentando estos 130 delincuentes porque quieren reelegirse como senadores. Y la consigna debe ser, ninguno de estos delincuentes debe ser elegido, hermano. Hay que tirarle huevo, pintura, hermanos. Hay que llamar al pueblo a que donde estén, hermanos, tienen que ser repudiados. Porque esa es la muestra de la furia, esa es la furia del pueblo contra estos delincuentes. Y tenemos que llamar, hermanos, yo le digo a todos los patriotas de los otros partidos, los partidos honestos, no los traficantes, no los corruptos, a esos partidos de patriotas que todavía creen en que hay salvación. Si no hacemos un solo frente, hermanos, vamos a ir a una derrota histórica, como fue en el año, acuérdense bien, en 1980, cuando se dividieron en 15 partidos políticos, ¿no? O el año 90, que se volvió a repetir la división de las fuerzas del pueblo. Siempre, ¿no es cierto? Cuando el pueblo ha ido dividido a una elección, ha perdido. Y estos delincuentes, estos grandes partidos, sobre todo el fujimorismo, no tienen ningún tipo de escrúpulo, hermano, para comprar a dirigentes, hasta de Sendero, de ultraizquierda, no les interesa a ellos, con tal de permanecer en el poder. Te van a infiltrar tus partidos, te van a dinamitar por dentro, como lo han querido hacer con nosotros. Entonces la única salida es esa, hermanos. Tenemos que hacer una candidatura potente, fuerte, apoyada por todo el pueblo, por la mayoría del pueblo. Una salida, un programa concreto, hermanos. Anular la constitución fujimontesinista de economía de mercado salvaje, saqueadora, depredadora. Anularla, hermano, no modificarla, no derogarla, anularla, no, porque no vale nada. Para recuperar 450.000 millones de soles. Las empresas públicas privatizadas ilegalmente, hermano, para parar el saqueo de los contratos ley, porque al anularla esa automáticamente desaparecen los contratos ley. Y restituimos temporalmente la Constitución del 79, que el mismo día convoco, hermanos, a una asamblea constituyente para que el pueblo decida. El pueblo tiene que decidir si nos quedamos con esa Constitución del 79 reformada o con una nueva Constitución. Eso es lo democrático. No hay otra salida. El que diga otra cosa, hermano, eso es un traidor. Hay que decir que es un traidor. El que dice que la Constitución del 79 está muy viejita o que no retorna al pasado es mentira. Eso es demagogia. Porque es la mejor Constitución. La Constitución norteamericana tiene 240 años, hermano, de existencia. Ya les he explicado, la Constitución alemana tiene más de 90 años. La italiana, la francesa. ¿Por qué no la quieren restituir? Porque Alan García los sobornaron a Toledo, compraron a todos ellos, porque ellos lo podían haber hecho. Porque hay mucho dinero, hay mucha plata en esto, hermanos. Pero han visto ustedes lo que ha producido esa Constitución. Corrupción, saqueo, robos del Estado. Entonces, si durante 30 años, hermanos, nos han robado, o 34 años, con esa Constitución, que quiere 50 años más de robo. Esa es la Constitución de los millonarios, de los ricos de este país. No es la Constitución del pueblo, porque nadie la aprobó, fue hecha por un dictador, hermanos, de manera dictatorial, violando la ley. Entonces, ese es el camino, hermanos, el camino para poder restituir la democracia en el Perú, porque hoy no hay democracia en el Perú, estamos en una dictadura, hermano.
de la corrupción. Y tenemos que enterrar, hermanos, a los fujimoristas en esta elección. Tenemos que enterrar a los de APP, Acuña, a los porquistas, a estos fascistas, hermano. Porque han traficado más de 30 años con... Es una sociedad, hermano, entiende bien, es una sociedad, estos delincuentes están coaligados para robarse el país. Y tenemos que explicarle al pueblo, hermano, lo que son ellos. Por eso la tarea de ustedes, hermanos, es recortar este mensaje, editarlo, y que llegue a la mayor cantidad de peruanos para que despierten, para que sepan la verdad, hermanos, de qué cosa es lo que podemos hacer por la patria. Porque no te puedes resignar, hermanos, no te puedes tú echar, porque no tendrías dignidad. Y vamos a luchar hasta el final, hermanos, no tenemos en eso ningún temor. Nadie nos va a comprar a nosotros, no hay hoja de ruta. Yo no tengo antecedentes de ningún tipo, hermano. A mí no me pueden agarrar por nada. Y si quieren difamar, hermano, vamos a entrar a una guerra así de aniquilación. Porque yo no soy manco. Ya los he enfrentado a ellos. Sé cómo actúan las grandes corporaciones con sus canales de televisión, con sus periodistas comprados. Y tenemos que hacerle frente, hermano. No hay que tener miedo. Porque yo no tengo rabo de paja. Si lo tuviera, no estaría parado acá con ustedes. Porque sé que me van a sacar toda mi historia, toda mi vida, hermano. Pero como no tengo nada sucio, no tengo juicios, no tengo denuncias, no le debo plata a nadie, no le pegaba a ninguna mujer, no soy drogadicto, no soy alcohólico, no soy maricón. Entonces, ¿por dónde me pueden agarrar, hermanos? Les pregunto a ustedes. No tienen posibilidad. Tampoco soy bruto. Y no soy un Tetelemec, hermano, no soy una veleta. No soy como Castillo, hermano, yo tengo una personalidad. Uno tiene que saber, hermanos, para qué se mete a un proyecto político. Y a mí no me van a poder manipular, hermanos. Por eso que esos traficantes de política que vienen a pedirnos 7, 8, 9 congresistas, hermanos, para que lo llevemos en las listas, a mí no me van a meter el dedo, pues, hermanos. ¿Ya? Vayan otros partidos que se junten entre los corruptos. Pero nosotros solamente tenemos una consigna, hermanos. ¿Ya? Nosotros vamos a luchar para limpiar, para moralizar todo esto, ¿ya? Y vamos a meter a la cárcel a todos estos delincuentes. Porque yo sé cómo lo tenemos que hacer, hermanos. Conozco los procedimientos, he trabajado, sé cómo piensan los jueces, los fiscales. ¿Ya? Y no es cosa del otro mundo, hermanos. Eso les explicaría ya en una confesión más reservada. Pero el Perú tiene salida y nosotros tenemos la clave, nosotros tenemos la llave. No existe otro partido, hermanos, que pueda darle dirección al Perú, proyección, una salida hacia un destino superior. El resto quiere quedarse con esa constitución delincuencial. Quiere que sigas tú en la pobreza, en la miseria, en el oprobio. Pero nosotros lo vamos a barrer porque tenemos convicción, porque tenemos la verdad, porque el pueblo nos va a apoyar, hermanos, ¿ya? Y porque tenemos equipo, tenemos honestidad, capacidad, fortaleza, fuerza, programa, ideología. Somos humanistas radicales. Que a mí no me van a meter el cuento del chavismo. Esa constitución del 79 no es una constitución chavista porque Chávez no existía en esa época, hermanos. No existía. Chávez aparece al mundo político cuando cae, digamos, Carlos Andrés Pérez, el aprista de Venezuela, 1999. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué esa constitución es la perfecta, la ideal para poder iniciar el cambio del Perú? No le pueden decir que es una constitución del Foro de Sao Paulo porque tampoco existía el Foro de Sao Paulo. Ni es una constitución digitada por Fidel Castro, que está muerto. No, hermanos, entiendan, es la única posibilidad.
Y tampoco es una constitución maoísta, ni de izquierda, ni rojete, ni como dicen unos estúpidos ahí. No, hermanos. Es la salida, es la llave maestra para poder hacer un Perú fuerte. Un Perú donde haya justicia, donde haya igualdad, donde vamos a eliminar la pobreza, donde vamos a liquidar, aniquilar a toda la delincuencia, hermano, extranjera y la corrupción, a la delincuencia nacional. No va a quedar uno en pie, hermanos, si llegamos al poder. Porque tenemos que hacer, ¿no? Lo que hizo Jesús cuando llegó al templo, hermanos. Sacar a latigazo a todos estos delincuentes. Iremos al Congreso a fumigar ese Congreso, hermano, el Palacio de Gobierno. A sacar a latigazo a todos esos delincuentes. Eso fue lo que hizo Jesús, acuérdense, en el templo. Porque se indignó, pues, como todo hombre, ¿no? Decente, ¿no? Se indignó al ver ese estado de putrefacción de ese pueblo. Entonces, esa es la salida, hermano, no hay otra salida. En la próxima semana les voy a explicar todo el territorio histórico, ¿no? Lo que es la historia económica, política, cultural, ¿no es cierto?, del Perú y de América Latina y del mundo, en una sola secuencia, de una hora será, hermano. Le voy a resumir el curso en una hora. Ahora les quiero contestar algunas preguntas a los hermanos, pues, para poder cambiar ideas. Un minuto, por favor. Keiko Fujimori se da para las elecciones y ya tiene los poderes comprados, pero es bien difícil que Keiko Fujimori pueda ganar la elección, salvo que hay un fraude, ¿no? Salvo que hay un fraude. Alberto Fujimori es el más grande criminal, hermano, que ha existido en el Perú. Mató a 9 estudiantes y 2 profesores en la Campus. Y mató a 13, 14 heladeros en Barros Altos y a un niño. Eso no tiene perdón de Dios, pues, hermanos. Y la condena de la Corte Suprema es por eso, ¿eh? Por asesino, ¿no? Que no me digan que no. A ver, vamos, hermanos. ¿Qué más dice acá? ¿Qué opina de la legislación tributaria peruana? Favorable, pues, a las grandes mineras, ¿no es cierto? Deben pagar impuestos como en Canadá, como en Australia, como en Estados Unidos. ¿Qué piensa del rector de la UNI, que es un deshonesto, que es una persona que está usando el logotipo de la universidad que no es propiedad de él para su campaña política? He dicho que renuncie, ¿ya? De Tomás Galvez, lo que sé que fue un fiscal que fue destituido por la Junta Nacional de Justicia, ¿ya? Ya por ahí ustedes analicen, pues, por qué lo destituyeron, no sé. Lo legal sería que salga Pedro Castillo, que fue elegido. No, Pedro Castillo es un caso muerto. Ustedes, hace 2 años que le dije a ustedes, y no me han querido creer, los castillistas son más dogmáticos. Le dije que Castillo no iba a salir, que Castillo era historia. Castillo no va a salir, hermanos. Y Castillo no está preparado para gobernar. Y no podría volver si postula, va a perder. No, esa mayoría que tuvo de 50.5%, eso no va a volver a ocurrir en el Perú, hermanos. La historia solamente se produce una vez como tragedia y la segunda como comedia. O sea, no va a haber una segunda comedia, hermano. Castillo es un hombre que está liquidado. Mucha gente, la gente de Sendero, una gente oportunista cree que Castillo va a volver a la presidencia. Es imposible, hermanos. No es porque yo lo quiera, sino sencillamente porque son los factores políticos, es la política nacional, cómo se mueve. Se tiene que reorganizar las Fuerzas Armadas, la policía, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, hermanos. Hay mucha tarea acá, hay muchas cosas que hacer. Castillo no está preparado, él mismo lo ha reconocido, lo han engañado. ¿Cómo le hacen hacer esa lectura de ese memorándum? Yo con Castillo les he dicho, hablé varias veces y un tipo muy limitado. Ustedes lo han visto cuando ha actuado. No tiene capacidad, pues, hermano, de estadista.
¿Qué hará con los cárceles y los presos? Son cerca de 100.000 presos, ¿no es cierto? Y los presos van a tener que trabajar, así de simple. ¿Ya? Van a tener que trabajar para rehabilitarse. Si no trabajan, no hay rehabilitación. Así de simple. Tiene que salir en libertad por el hecho de que una persona inocente no sea ingenua. Yo le estoy diciendo a usted, yo he sido juez. A Castillo lo van a condenar. A mí no me gusta, pero así son las reglas, pues, en este país. Salvo que usted cambie las reglas. ¿Ya? A mí no me gusta. Yo les digo a ustedes la verdad. Ahora, ustedes quieren vivir en la mentira, ya no es mi problema. Yo les digo a ustedes la verdad. Para que ustedes sepan a qué atenerse. El hispanismo sirvió a los españoles, no a los... Muy bien, Paolo, de acuerdo contigo. Eso fue, hay una corriente hispanista acá, ¿no? De dominación neocolonial, ¿no? Sino que esa corriente hispanista pues fue desplazada por la corriente anglosajona, ¿no? Que es la que nos tiene dominando con los ingleses y luego con los norteamericanos. Entiende bien, Castillo es historia, hermanos, está liquidado. Me van a dar la razón ustedes. Lo van a condenar y de recién se van a acordar de mí. O sea, aquellos que quieren invertir en el proyecto de Castillo, están mal, en el proyecto de Aníbal Torres, están mal, hermanos. Aníbal Torres fue el Judas que lo entregó, que lo metió a la cárcel a Castillo. Ahí tengo el documento que la próxima semana se lo voy a mostrar. La papeleta de detención, con eso lo liquidó a Castillo, pues hermano. Castillo reconoció ahí que había sido detenido legalmente por la policía, por la fiscalía, que no lo habían maltratado, que no lo habían secuestrado. Entonces, ¿qué cosa reclamas? Si tú has firmado con tu huella digital y tu firma, nadie te ha puesto una pistola en la cabeza. ¿Ya? Entonces, están mal ustedes, hermanos. Ustedes no entienden ustedes. Son dogmáticos, me estoy dando cuenta, ¿no? Se aferran a ustedes a una posibilidad que no puede ser. Castillo cometió esos errores y lamentablemente en política los errores se tienen que pagar, ¿no? Antauro. Bueno, pues aquellos fumones, drogadictos que les gusta el amor serrano, más me pagan, más me pegas, más te quiero. Ya es problema de ustedes, pues. El enemigo principal del pueblo peruano, hermanos, es el fujimorismo, entiendan bien, es el acuñismo, ¿ya? Es el porquismo, el fascismo. Esos son los enemigos principales, tienen que ustedes saber distinguir la contradicción. Esos son agentes de las grandes corporaciones que han convertido al Perú en una neocolonia. ¿Qué más? Digan el like, hermano, en el TikTok para poder ampliar esta transmisión. A ver qué dicen en el Facebook. Castillo no traicionó a un pueblo, lo que Castillo fue, digamos, fue una marioneta, fue utilizado, hermano, por Aníbal Torres, por Sendero Luminoso, por todos esos oportunistas que estaban detrás de él. Yo los he visto con mis ojos, a mí no me pueden decir que no, hermano. Verónica Mendoza, que hacía antesala para pedir los ministerios. Antaro Baladina, claro que sí, pues hermano, mira, el cachaco es cachaco hasta la muerte, hermano. Fue mamantado por los Rangers norteamericanos, así es que aquellos que se esperanzan en que Antauro va a hacer una revolución, no hay ninguna revolución, hermano. Será la revolución pues del troncho, ¿no? De la droga. Revolución en modo alguno, hermanos. Ya. Y para nosotros es importante, y nosotros ya hemos analizado bien el problema, le he dado vuelta, hermano. El asunto principal que hay que resolver es anular esa constitución del 93. Y muchos de los hermanos no quieren entender eso. Se están aferrando a una situación ilógica, imposible, hermano. Si no se anula eso, no se puede gobernar el país, hermano. Es como un candado que han puesto los fujimoristas ahí. La nueva ley de AFP es una ley a favor de los grandes bancos, los dueños de las AFP, pues. Y es claro, porque quieren ellos recuperar esos dineros que salieron con la devolución de los aportes, han quedado sin liquidez. Todos los contratos de gobierno que hicieron con el Reino Unido, Francia y la otra carretera son un robo, señores, a nosotros. Es una demostración del entreguismo. ¿Cómo es posible que no podamos hacer una carretera, hermano? Acá tenemos ingenieros, tenemos compañías constructoras para hacer carretera. ¿Cómo se hizo la Panamericana Norte, la Panamericana Sur?
¿Cómo se hizo la carretera central? Ese es un negociado porque ustedes saben que en cada contrato internacional se pelan ahí el 20%. Entonces, eso hay que acabarlo, hermano, porque eso es corrupción. Eso hay que anularlo y que acá los peruanos hagan la carretera, que es lo más fácil por hacer, ¿no? Tenemos los ingenieros de la UNI. La guerra en Israel, al final Israel va a tener que pagar todos los muertos. El que genera violencia, el que genera sangre, va a recibir con sangre, hermano. Apenas los norteamericanos entren en una crisis, ahí, porque ¿qué cosa es Israel? Israel es su cabecera de puente, ¿no? Es su títere, ¿no? Del poder imperial norteamericano en el Medio Oriente. Ahí crearon el Estado de Israel para eso, para tener un centro de contención de los países árabes. No se trata de privatizar el Congreso, de lo que se trata es mandar a la cárcel a esos delincuentes, porque una sociedad no puede existir sin representación del pueblo, porque si no sería una dictadura, pues una persona que es como un rey que gobierna sin Congreso, no. Tiene que haber un presidente, tiene que haber una asamblea parlamentaria, o como ustedes quieran llamarlo, un parlamento, Congreso, que represente auténticamente al pueblo, gente honesta, que van a ganar un sueldo mínimo. Se unirá a los BRIC. Es una posibilidad. Si nos dan créditos, si nos dan mercados, claro que sí. Sacará a Julio Velarde del BCR ipso facto, se le cumplió el periodo y se va a su casa, ¿no? ¿Qué nos falta para integrar el BRIC? ¿No? Es que no somos potencia, pues. Argentina sí es potencia. ¿Cómo saben que es potencia? Por el PIB. El PIB de Argentina más o menos es 600.000 millones de dólares. El PIB del Perú es más o menos 220.000 millones de dólares, o sea, 3 veces menos. Y Argentina necesita, pues, los chinos necesitan carne de Argentina, ¿no? Del Perú ya lo tienen, ya tienen el cobre, tienen minerales, tienen los puertos, ¿no? ¿Habrá consulta en medio periodo? Claro que sí, vamos a introducir la revocatoria, pues, la revocatoria. ¿Cuál de los candidatos de Puno? Porque hay unos traficantes en Puno que se hacen pasar como Manco Capa, el que pega mujeres es el abusivo, el agresor, que es un delincuente, y está la sentencia de la corte, ¿no? Que le pega a mujeres y quiere ser candidato a la presidencia, por favor. Todas las mujeres deben repudiar a ese miserable, abusivo, ¿no? Ha sido condenado por la Corte Superior de Puno. ¿Qué dice acá? Los carros de segundo uso a grandes precios cuando funcionen. Claro que sí, hermano, los carros se van a ir al piso, acuérdense, porque los chinos, escúchenme lo que va a pasar, ¿ya? Pero que quieren hacer negocio, pero negocio limpio, pues. Si gana Trump, va a poner aranceles de 100%, o sea, los carros chinos van a subir de precio en Estados Unidos. No va a poder venderse, entonces esos carros se van a derivar a América Latina. Y va a haber mucho carro acá, entonces los carros van a bajar de precio. Sobre todo carros eléctricos. ¿Ya? Porque al ponerle arancel a la producción china acá en Europa y en Estados Unidos, lo que están haciendo es que los chinos redireccionen sus exportaciones a América Latina, África y Asia. Si es la posibilidad de comprar carros eléctricos, digamos, de nuevos, a bajo precio, ¿no? Juan Velasco. Nosotros no tenemos nada que hacer, Juan Velasco. Nosotros tenemos un proyecto propio. Yo no he hablado nada. Sabemos lo que vamos a hacer. Ya, no se preocupen. ¿Qué opina de la jefa de Estados Unidos? Bueno, son los agentes, pues, de penetración neocolonial, ¿no? Su Fuerza Armada acá en América del Sur. Bueno, ¿quién más dice acá? Voy a cortar para quedarme con el Facebook. Y estamos cansados de políticas izquierdistas. No saben lo que hablan los muchachos. No distingue lo que es la derecha de lo que es el centro, lo que es la izquierda. Categorías políticas. Todo aquel, escúcheme, todo aquel que diga que no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro, es un asexuado político. ¿Ya? Es un asexuado que no tiene cerebro. Porque esas son categorías políticas que están vigentes en el mundo. Todo científico político, acá en China, en Estados Unidos, en Rusia, que hablan esos términos. ¿Para qué? Para poder identificar tu posición política,
para saber cuál es tu cosmovisión. Lo que pasa es que ellos quieren, es como la ideología de género, quieren confundir a la población. Cuando dicen, no, de izquierda, no. Ese es un asexuado político. ¿Ya? Ese es un traficante, no le crean. Que por uno tiene que decir su posición política. Es como si te preguntan a ti, ¿tú eres cristiano o eres católico o eres agnóstico? Tienes que decirlo. ¿Qué? No soy ni cristiano, no soy católico, ¿qué cosa eres? No soy hombre, no soy mujer. Esa es la mentalidad, ¿no? Neoliberal de contrabando, hermanos. Despierten ustedes. Nosotros somos un partido humanista, ¿no? De centro radical, hermanos. Un partido de transformación, un partido humanista radical, no un partido humanista secas, tibio, light, no. Media tinta, no, somos un partido humanista radical antisistema. Un partido de transformación de la sociedad en lo económico, en lo político, en lo cultural. Vamos a generar un nuevo hombre, hermanos, un nuevo ciudadano consciente de sus derechos, con igualdad de oportunidades. Vamos a acabar con los privilegios, con la corrupción. ¿Ya? Entonces no crean ustedes en esos asexuados políticos. Son gente negativa, son gente hipócrita, son gente que niega, digamos, su posición política. Todos tenemos posición política, hermanos, desde que tenemos uso de razón. Yo de los 15 años era humanista radical en la universidad. En mi universidad, en San Marcos, que era una escuela de la política, había de todo. Había fascistas, había conservadores, ¿no? Había camisas negras, camisas pardas, había comunistas, había maoístas, moscovitas, pequineses, había apristas, había de todo, hermano. Y uno tenía que leer, pues, leer para enterarse, ¿no? ¿Qué más? Ya le he dicho, Bukele nos va a quedar chico a nosotros, Cristian. Bukele es como si fuera, San Salvador es como si fuera Cañete. Los problemas del Perú son mucho más graves, mucho más profundos. Acá tenemos narcotráfico, tenemos minería informal, tenemos contrabando, tenemos extorsión, tenemos sicarios, tenemos bandas. Este es un problema bien grande. Todo millonario tiene que ser neoliberal. Claro que sí, pues porque ellos defienden sus privilegios, defienden su dinero, defienden sus propiedades, defienden sus empresas, defienden sus acciones. Pero ¿cómo puede ser neoliberal o liberal clásico un trabajador que solamente vive de su sueldo? Esa es una contradicción. ¿Qué propiedad vas a defender si no tienes ninguna propiedad, hermanos? ¿Qué libertad vas a defender si no tienes libertad? Libertad que para morirte de hambre, para morirte porque no tienes para pagar un hospital, medicinas. Los liberales son millonarios. Yo no podría ser liberal, hermano. Sería un contrasentido. Es la guerra, pues es la guerra de Keiko, ¿no? Contra nosotros, ¿no? No se preocupen, hermanos. No se preocupen. ¿Ya? Y van a mandar una serie de troles, ¿no? Así que estemos preparados. Ya, ¿qué más hay, hermanos, para despedirme de ustedes del YouTube y del Facebook? Porque quiero estar con los hermanos En México el presidente está planteando una reforma judicial donde el pueblo va a elegir a su magistrado. Dice Plabisani. ¿Qué cree que el Perú se podría hacer una reforma parecida? No, todavía no es el momento, porque tenemos que moralizar, tenemos que reformar el Poder Judicial. Yo he sido juez, pues hermano, yo conozco mi pescado, ¿no? Mucha corrupción. Hay muchos jueces mafiosos. Acá hay la mafia, en el Poder Judicial, la mafia prista, la mafia masónica, la mafia de los cuellos blancos, hermanos. Eso hay que limpiar, hay que exterminar eso, hay que fumigar eso. Y luego ya, una vez que el pueblo esté educado, se le dará la posibilidad de que elijan los jueces, pero ahora es imposible. Sería corromper todo el Poder Judicial, hermano. Las sentencias se venderían como queques. Los dictámenes de la Fiscalía se venderían como queques. Olvidémonos de Castillo, hermano. Miren, entiendan la política, hermanos. Castillo es historia, Dina Boluarte es historia. Ahorita, en la situación política del país, es cómo hacemos para enfrentar al fujimorismo, cómo organizamos el Frente Patriótico Ciudadano
con todos los demócratas, con todos los peruanos que quieran salvar a nuestro país. Ese es el problema, lo que está a la orden del día. El resto son tonterías, son fuegos artificiales. No hay otra posibilidad, hermanos. A nosotros no nos interesa el problema de Venezuela. Que arreglen sus problemas en Venezuela. Principio de no intervención. Yo no soy injerencista. Cada país arregla sus problemas. Los pueblos arreglan sus problemas. Por los medios que están ahí estipulados en su cultura, en su idiosincrasia, hermanos. Estados Unidos, la superpotencia, que es una farsa esas elecciones. Miren, yo les he dicho, ustedes no me quieren creer. Kamala Harris, $1.000 millones tiene de financiamiento para su campaña, $1.000 millones. Donald Trump tiene $1.000 millones. Pregunta, ¿qué clase de democracia es esa? Es democracia de los millonarios. O sea, si tú no tienes $1.000 millones, que al cambio en el Perú sería 39.000 millones de soles, no puedes ser candidato presidencial, pues, porque te piden eso, ¿no? Que demuestre que tienes esa plata en los bancos. ¿Qué clase de democracia es esa, hermanos? Tac, tac a la pantalla, hermanos, que están ahí en Ramón Ramírez Erazo 03 y en Movimiento por Ciudadano Oficial, hermano, en el TikTok.